que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículo 14 hasta el 21. 1 Corintios 4, 14 al 21 dice así: No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto, y a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con amor y espíritu con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre. Muy bien, hasta ahí la lectura. Oramos. Amado Padre, nosotros damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra a través de estos capítulos que hemos visto sobre la división en la iglesia en Corintio y cómo Pablo pudo tratarlo. Las enseñanzas que han quedado de aquel acontecimiento son edificantes para nosotros. Pedimos, Padre, que así sea al llegar al final de esta etapa en la enseñanza. Rogamos que tu gracia obre, salvando a aquellos que no te conocen, despertando la vida dentro de ellos y también edificando a los tuyos, tratando con nuestros corazones para animarnos a seguir dando pasos de fe y crecer en nuestra relación contigo. Pedimos esto y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Llegamos al final de una parte importante de la carta. Parece como que terminamos una carta en sí, por la cantidad de capítulos que tomó el apóstol Pablo para tratar un problema serio en la iglesia, ¿no? Pero bueno, la carta sigue y va a seguir con otros problemas más tratando el apóstol Pablo allí. Bueno, tenemos el bosquejo ahí para ubicarnos dónde estamos nosotros, ¿sí? En la primera diapositiva allí tenemos el punto de partida de todo lo que estamos viendo ahora desde capítulo 3 hasta aquí, ¿verdad? Partiendo de la pregunta ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Eso es lo que Pablo ha estado contestando desde el capítulo 3, versículo 5. 3, 5 al 9, él dijo, son servidores, somos servidores. Capítulo 3, 10 al 17, dijo, somos edificadores. Y capítulo 3, 18 al 21, hace como una pequeña conclusión a propósito. ¿Por qué? Porque en esa conclusión va a decir, ninguno se jacte en los hombres. Porque había algunos en la iglesia en Corintio, donde se habían dividido, que habían hecho de los líderes ídolos. O sea, habían pensado más de lo que debían pensar de los líderes, y los habían hecho como semidioses, ¿verdad? Pablo dice, esto no es correcto, esa no es la manera de relacionarse con el liderazgo, ¿sí? No son semidioses los líderes. Es como a veces la gente dice, ore usted, pastor, por mi familia, que su oración tiene más poder. No, hermano, el pastor no es un semidios, y no es que está más cerca de Dios que las demás personas, que los demás creyentes. No, es un creyente más con una responsabilidad diferente a los demás creyentes, pero sigue siendo un creyente en medio de creyentes y un pecador en medio de pecadores. Esa es la realidad. Los corintios pensaron, bueno, por ser pastores o líderes, deben estar como en un nivel más cerca de Dios. No, no pasa eso, hermanos. Y eso pasó en la iglesia de Corintio aquí, ¿verdad? Y Pablo llegó a esa conclusión y atendió a esos, respondió a esos que hicieron de los líderes algo muy superiores a los demás. Pero también pasaba que en Corintio había algunos que habían menospreciado a los líderes. Fueron de un extremo a otro, ¿verdad? Y Pablo dice ni una cosa ni la otra, porque tampoco es una buena actitud menospreciar a los ministros, a los pastores. Y por eso en capítulo 4 sigue con el tema, pero respondiendo a esos que menospreciaban a los líderes. Y dice, hay que tener respeto, una actitud de respeto, porque son administradores. Eso lo hemos enseñado, capítulo 4, 1 al 5. Y lo que estamos enseñando en un mensaje en 3 partes que hemos dividido, es que hay que tener respeto porque son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos. Y eso es lo que estamos mirando nosotros, ese segundo bosquejo, que sería un solo mensaje en realidad, que parte justamente de 4:6 y termina hoy todo lo que vimos de ese versículo. Parte de esa idea que Pablo dice, para que nosotros aprendáis. Dios nos puso como ejemplo para que nosotros aprendáis. Y todo lo que se desarrolla de capítulo 4, versículo 6 hasta el final, está explicando esa idea. ¿Por qué tenemos que aprender
de ustedes? Le preguntaría a algún corintio, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque de 4 a 7 a 8, porque ustedes necesitan aprender humildad. Eso es la idea de la respuesta de Pablo. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que aprender de ustedes humildad? Le dice alguien en Corintio. Bueno, en segundo lugar, porque Dios nos ha exhibido a nosotros como ejemplo de humildad, capítulo 4, versículos 9 al 13. Y la tercera respuesta que Pablo le da a esa pregunta, supuesta pregunta, porque al estar el por qué está respondiendo una pregunta, es, bueno, porque soy vuestro Padre y por eso ruego que me imitéis. Versículo 14 hasta el versículo 21, y ahí está completo el bosquejo de toda esta sección que estamos viendo, y hoy terminamos con la ayuda del Señor de exponer. El tema que estamos viendo nosotros, que fue inicio a todo este bosquejo, es los creyentes debemos respetar a los ministros por su humildad. ¿Sí? Esa es la idea de lo que Pablo está enseñando aquí, no es una ocurrencia mía, eso es lo que apunta aquí debido a la situación de Corintio. Bueno, esta verdad es enseñada, ¿sí? Esta declaración es enseñada por medio de tres enunciados que nosotros vemos en el texto. Primero es una confrontación, versículos 7 al 8, ya lo vimos nosotros. El segundo, por una reflexión, versículo 9 al 13, ya lo vimos también, cuando Pablo reflexiona, pienso que Dios nos ha puesto a nosotros como los últimos, los postreros, los sentenciados a muerte, ya lo vimos nosotros eso la semana pasada. Y en tercer lugar, esta verdad de respetar a los ministros por su humildad, la vemos por medio de una amonestación, y eso es versículo 14 al 21. ¿Sí? Versículo 14 dice así de esta manera, una vez más, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Ese es el verbo central de toda esta sección. Pablo escribió esto para dar una amonestación. ¿Sí? Y la amonestación, ¿cuál es? Por tanto ruego que me imitéis. Esa es la amonestación que el apóstol Pablo da en verso 16. Verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Cuál es la exhortación? Eso, es un ruego de Pablo, como un padre a sus hijos, le digo, ustedes, por favor, ruego que me imiten. Esa es la idea de la exhortación de Pablo aquí. ¿Sí? Así que la reprensión por las divisiones que comenzó en 1:10, estoy hablando de hace 2 meses atrás, que comenzó en 1:10, llega a su argumento final en esta sección mediante una doble amonestación. ¿Sí? Es una, pero está dividida en 2 partes la amonestación de Pablo, en la que la intención justamente de Pablo es estimular al respeto, que se hace más enfática esa estimulación al respeto, porque apela justamente a un padre. Pablo se presenta aquí y asume la figura de un padre, ¿sí? Así lo debían mirar a Pablo, como un padre. Ahora va a explicar por qué eso, ¿sí? Ya que él los miraba a ellos como los hijos amados. Y asume, después de haber visto una figura de servidor, una figura de administrador, una figura de edificador, después de haber usado esas figuras, termina Pablo utilizando la figura de padre e hijo. Y dijo, ustedes son mis hijos amados. Por eso él va a dar esta amonestación con un tono ya más cariñoso, más paternal para con ellos, ¿verdad? Y está dividida en 2 partes esta amonestación. La primera es una amonestación general, versículo 14 al 17. ¿Sí? O sea, a todos, está hablando allí a la iglesia de una amonestación general incluyendo a todos. ¿Sí? Versículo 14 al 17 es eso. ¿Cuál es el móvil de esta amonestación? No creo que lo puse ahí, pero la palabra amonestar la hemos explicado en consejería los sábados. Esa palabra amonestar es neuteteo. ¿Sí? La intención de neu es mente en griego y teteo es colocar. Neuteteo es la intención de poder ayudarle a entender algo a la persona. Se usa mucho de padres e hijos. Padres enseñándole a los hijos para que empiecen a pensar mejor, instruyéndolos para que tengan ideas acertadas, correctas los hijos acerca de lo que el padre quiere enseñarle, obviamente. Es la idea esa de la palabra amonestar, neuteteo, poner en la mente, ayudar a que el hijo piense correctamente. Esa es la idea de esa palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación de esta iniciativa de Pablo? Bueno, el móvil de esta amonestación es en Cristo. Yo os engendré por medio del Evangelio. Dice versículo 15, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por eso Pablo se atribuía el rol de padre, porque él los engendró a ellos por medio del Evangelio. Sí, Pablo llevó a Cristo a los primeros convertidos
que dieron inicio a la fundación de esta iglesia. Pablo fundó la iglesia en Corintio. ¿Qué quiere decir que fundó la iglesia en Corintio? Que llegó a la ciudad de Corintio, empezó a predicar el evangelio, primero entre grupos de judíos que encontró y después entre grupos de gentiles. Y los primeros convertidos que Pablo tuvo allí, que creyeron en el evangelio, de ellos se formó la iglesia. Todo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Él es el fundador, el que dio inicio justamente a este grupo que se formó la iglesia después allí, ¿sí? Así que para él, para el apóstol Pablo, este grupo de convertidos, Hechos 18 es esto, este grupo de convertidos era más que un número. Cuando Pablo hablaba de la iglesia en Corintio era más que un número de personas. ¿Cuánta gente hay en Corintio? ¿Cuántas personas? Y 20, da un número. No, no es un número. Son hijos. Él los ve como más que un número de personas que componen la iglesia. Él los ve como hijos amados. Así los veía él. Así que no solo sentía un afecto especial, sino que también sentía la responsabilidad por su vida espiritual. ¿Qué padre aquí, que está presente en este lugar, no siente esa responsabilidad por cuidar de sus hijos? ¿No es así? Los padres que están aquí se sienten responsables por proveerle comida, por cuidar de su educación, por procurar que ellos puedan educarse, crecer, preocuparse por lo que le está pasando. Hay una preocupación natural, es algo natural que sucede en el rol de un padre, preocuparse por lo que le está pasando a los hijos. Bueno, este es lo que Pablo está expresando. Todo lo que les he escrito a ustedes no es para estar metiendo el dedo en la llaga y aprovecharme de la debilidad de ustedes. No, es porque soy un padre que está preocupado por ustedes. Estoy preocupado por cómo están ahora. Y como mis hijos amados en el Señor, ustedes no están andando bien. Y esta es la razón que Él da aquí para poder explicar todo esto. Él va a decir, no escribo en realidad esto para avergonzaros, porque todo lo que escribió de ellos hacía sentir a aquellos que tienen un corazón tierno en el Señor un poco avergonzados. Porque las cosas que se escribieron de los corintios aquí es para avergonzarse. Pero Pablo dice, aunque esto los avergüenza a ustedes, yo no escribí para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos amados. Sé que les causa vergüenza esto que digo, pero yo no tengo la intención de avergonzaros, dice Pablo, lo tengo que hacer como un papá. Como un papá reprende a sus hijos y los hijos se avergüenzan de ser reprendidos, así lo hago yo, dice Pablo, con esta iglesia. Sí, así que como todo padre que ama a sus hijos, Pablo se sacrificó por ellos dando muestras de humildad y de humillación. Me gusta ver observar, mejor dicho, porque no soy papá, pero me gusta observar a los padres cómo se relacionan con los hijos. Además porque lo he visto a mis propios padres también. Pero ver ese sacrificio que hacen los padres, ¿verdad? Sacrificio que los hijos no son conscientes, ¿verdad? Ese sacrificio de salir temprano a trabajar, volver tarde y estar preocupados si consiguen o no el dinero y preocuparse cuando el dinero no llega para que los chicos puedan comer, y estar preocupado y ponerse como ansioso y no dormir cuando los hijos son adolescentes ya o son grandes y no saben qué está pasando con ellos, o si salen no saben si todavía volvió, que papá no se ha quedado despierto cuando el hijo salió y todavía no llega. Bueno, todas esas preocupaciones naturales que tienen los padres, Pablo las sentía por los corintios. Interesante eso. Y de la misma manera que un padre se sacrifica por los suyos, Pablo mostró ese sacrificio por sus hijos amados en Corintio. Cuán diferente, queridos hermanos, es el evangelismo de Pablo al de los evangelistas de masa, que solo anotan números sin conocer a las personas y sin hacer un seguimiento. Se convirtieron, ¿cuántos? 20, listo, no los ven nunca más. Pero Pablo no hacía eso. Pablo está escribiendo esto desde Éfeso y estuvo en Éfeso 3 años. Hacía rato que no lo veía a los corintios e incluso los corintios empezaron a censurarlo por eso. Pero Pablo todavía seguía pensando en ellos y escribiéndoles cartas, porque incluso antes de esta carta ya le había escrito otra. Así que Pablo estaba en contacto con ellos mediante cartas, preocupado por lo que pasaba en Corintios. Estaba preocupado por lo que pasaba en Éfeso, discipulando, estaba preocupado por las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Filipo y Berea, porque hay otras cartas escritas a ellos, pero también Pablo estaba preocupado por ellos. Como un padre amante se preocupaba por estos hijos espirituales que hacía rato que no veía. Eran más que un número, hermanos, eran más que un número. Pablo, al igual que Cristo, estableció una relación paternal con los que eran salvados bajo su ministerio. Y eso es inevitable para todo pastor, ver a los que son salvados bajo su ministerio como hijos, como hijos espirituales, ¿no? Y eso significa con una mirada paternal tierna, pero también con una mirada de responsabilidad. Es mi responsabilidad edificarlos, llevarlos a la madurez,
que puedan crecer sanos, ¿no? Algunos aquí son convertidos bajo mi ministerio en estos 10 años y otros son hijos adoptados, como me han dicho Isabel hace unos domingos atrás. Nosotros estamos aprendiendo con usted ahora de nuevo, pastor, y son como hijos adoptivos que también tengo la responsabilidad de poder, el privilegio de poder edificarlos, ¿sí? Bueno, Pablo lo hizo así, con esa mirada paternal por la iglesia de Galacia, por ejemplo. En Gálatas 4:19, Pablo habla con los Gálatas y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado una vez más en vosotros. Había una expresión paternal con esa iglesia que también había empezado a tener alguna actitud negativa para con su padre espiritual. Era tremendo eso. Son absolutamente tiernas las palabras de 1 de Tesalonicenses 2:7 al 12, donde Pablo expresa lo mismo por la iglesia en Tesalónica. Escuchen el texto, dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Me resulta interesante que cada vez que Pablo habla de su rol paternal con las iglesias, muestra los dos aspectos: el padre tierno, que tiene afecto por sus hijos, pero a la misma vez el padre que corrige. Las dos cosas están allí, porque esa es la tarea de todo buen padre. Un padre es tierno, afectuosamente con sus hijos, pero a la misma vez un padre corrige a sus hijos. Y eso es un buen rol desempeñado desde el lado de la paternidad. Y Pablo lo hacía con las iglesias. Interesante eso. Ahora, además de este móvil, lo que nos movía a Pablo a dar esta amonestación, un padre, sí tenemos también el desafío de esa amonestación. ¿Cuál era el desafío? Bueno, que lo imiten. Con base en esta relación paternal que tenía con la iglesia de Corintio, Pablo pronuncia su amonestación en forma de un ruego, como todo padre, ¿no? ¿Qué padre aquí en momentos difíciles no se habrá sentado ya con su hijo y después de luchar y luchar con tu hijo, quizá entre lágrimas le habrá dicho: te ruego que no hagas más eso, ¿no? Tremendo. Hay momentos así en la vida de los padres, ¿verdad? Y Pablo está haciendo eso: ruego que me imitéis. ¿Qué padre no podría decir eso a sus hijos? Te ruego que me imites, que hagas lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, porque es lo más natural que un hijo imite a su papá. Es lo más natural, ¿verdad? Por lo menos en los primeros años. Después llega la adolescencia, los hijos se enemistan con los padres, y después, cuando los hijos son más grandes y empiezan a volver a sus cabales, ¿no?, empiezan a apreciar a los padres como antes no lo apreciaban. Eso es algo que pasa, y hay algunas excepciones, pero es lo más natural que suceda, ¿no?, en el proceso de crecimiento de los hijos. Pero Pablo ruega que lo imiten. Y justamente haciendo una conexión con el verso 6, ¿verdad? Que nosotros aprendáis. Y ahí conecta una cosa con la otra, lo que había empezado diciendo. Pero la pregunta es: ¿en qué debían imitarlo? Uno dice, bueno, que imiten a Pablo, y que lo imiten en todo. Está bien, pero Pablo apunta en algo en particular aquí. Ruego que me imitéis. Bueno, ¿de qué está hablando el texto? ¿Cuál es el punto central de todo lo que Pablo viene hablando? Bueno, de la humildad. De la humildad que nace en amor. Porque ese es el problema de los corintios. Estaban envanecidos, estaban inflados, estaban enorgullecidos. Bueno, Pablo dice: imíteme en la humildad del cual estoy siendo ejemplo, y que Dios nos puso justamente para ser ejemplo de eso. Imítenme en la humildad del amor, de la que hablamos la semana pasada, ¿verdad? La humildad que está dispuesta a soportar las humillaciones por amor a Cristo. Imítenme en eso. Vean qué estoy dispuesto a soportar yo por amor. Alguien que está dispuesto a soportar las diferentes adversidades y afrentas por otra persona, bueno, se puede ver naturalmente que eso es amor, pero a la vez también que eso es humildad. Debían imitarlo en el amor por el Evangelio de la cruz que tenía Pablo, ¿sí? En el que la muerte, justamente en el Evangelio en el que la muerte del yo es un estilo de vida. Ese es el Evangelio que Pablo había graficado con su propia vida delante de los corintios.
tal como lo expresó justamente en Gálatas 6:14. Ahí Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Noten cada vez que Pablo habla del Evangelio de la cruz, lo grafica con alguna manera en que él daba testimonio en su vida de esa verdad. Yo creo en el Evangelio de la cruz. ¿Qué significa eso? El mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Yo morí para el mundo. Ese es el Evangelio de la cruz. Pero Pablo no era simplemente una cuestión teórica, lo llevaba a la práctica en su relación con el mundo, por ejemplo aquí. El mundo está muerto para mí y yo morí al mundo. Eso es el Evangelio de la cruz. Y cuando está hablando a los corintios acerca del Evangelio de la cruz, es, y lo va a ver más claramente en capítulo 9, es yo estoy dispuesto a morir a mis derechos. Y Pablo va a decir a todas las cosas que él renunció por amor a los corintios, mostrando el Evangelio de la cruz. Yo muero a mis derechos y priorizo a ustedes. Pablo renunció a su sueldo pastoral o a su ofrenda pastoral, si podemos llamar, porque dice, de la iglesia más rica no recibió nada. Dice, ¿por qué hizo eso? Para mostrarles el Evangelio de la cruz. Eso a propósito, Pablo, eso. Para darles un ejemplo a sus hijos amados de que este es el Evangelio que predicamos. Es muerte al yo y yo muero a mis derechos. Es más, va a enseñar en capítulo 8 de que si tomar vino o comer carne, que vamos a explicar a qué se refería eso, es un tropiezo a mi hermano. Yo no tomo vino ni como carne jamás. Eso es morir a mis derechos, morir a mí mismo. Y Pablo siempre graficaba todo esto y le está diciendo, imítenme en esto. Ustedes están enemistados entre ustedes. Ninguno quiere morir a su postura. Ustedes se pelean con esto y estos con esto. Y este quiere imponerse sobre este y este sobre este. Muchachos, muestren el Evangelio de la cruz. Cada uno renuncie a su propio derecho por el bien de la unidad. Y por eso Pablo dice, imítenme. Déjense de estar peleando entre ustedes. Mueran cada uno a sus propios caprichos y busquen la unidad entre ustedes. Ese es el Evangelio de la cruz. Y por eso Pablo dice, imítenme en este amor, por este Evangelio donde uno muere a uno mismo, por el bien justamente del otro, pero más aún por la gloria de Dios. Pablo no se propone, es interesante esto, Pablo no se propone a los corintios como un ejemplo de moral. Pablo no les dice a ellos, hijos, sean honestos como yo soy honesto. No dice, imiten mi rectitud, que nunca mentí, no, imíteme a mí, que soy tan recto. O no dice, imiten mi sinceridad, no. El apóstol Pablo no se propone como un ejemplo de moral, Pablo se propone como ejemplo de Cristo en su humildad. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Dónde dijo esto? Capítulo 11, versículo 1. En realidad ese versículo debería ser del 10. Vamos a verlo eso. Pero ¿cuándo dijo eso, Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando justamente termina toda esa sección, capítulo 8, 9 y 10, hablando de morir a mis derechos. Y termina esa sección diciendo, sean imitadores de mí, que morí a todos mis derechos, por amor a ustedes, para que sean ganados para el Evangelio. Sean imitadores de mí en eso, como yo soy imitador de Cristo, que Cristo murió a sí mismo. Siendo Dios, no se aferró a ser igual que Dios, no escogió ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma humana, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escogió no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y dice Pablo, ese es el ejemplo que yo estoy siguiendo, de autonegación, porque el Evangelio es ese. Ustedes imítenme a mí en ese carácter de autonegación. Eso es lo que Pablo les está rogando aquí a los corintios. Imítenme en ese aspecto, porque yo estoy imitando a Cristo, y cuando me imiten a mí, estarán ustedes haciendo de Cristo una vivencia en sus vidas. Los falsos maestros que estaban ahí causando estas divisiones en Corintio, con su falso evangelio, le estaban ofreciendo a los corintios un cristianismo diferente, un cristianismo falso, un cristianismo que infla el ego. Y hermanos, por ahí hay cristianismos, entre comillas, que ofrecen inflarte el ego, ¿no? Preocupate más por buscar tus sueños, todo lo que vos te propongas tú lo vas a lograr. ¿En quién está pensando ese evangelio? En mí, en forma egocéntrica. Sacar el campeón que hay dentro tuyo. ¿De quién está hablando? De mí, no del otro. Eso es un falso evangelio. El evangelio bíblico no apunta a mí, sino que yo piense en el otro. ¿Sí? Interesante eso. Pablo quiere que sus hijos sigan el mismo camino que él está transitando, el camino de la cruz, el camino angosto. ¿Sí? Parece algo cruel, queridos hermanos, que un padre
Parece algo cruel esto, ¿no? Que un padre diga a sus hijos, imítenme en esto, que es negarse a uno, negarse a sus derechos por el bien de otro, pensar en otro más que en uno. Parece como una crueldad. ¿Y por qué digo que parece una crueldad? Lo digo desde afuera, mirando a los padres. No todos, sino que hay excepciones. Pero por lo general un padre trata de evitarle a sus hijos, ¿qué cosa? Sufrir. No quiero que sufras como yo sufrí, ¿verdad? Yo entiendo que nace todo eso de un corazón amante. Yo lo entiendo, no estoy atacando eso. Yo entiendo que nace de un corazón amante. A veces eso es llevado a un extremo peligroso, ¿no? Porque a veces querer evitarle todos los sufrimientos a los hijos termina por perjudicarlo, porque justamente son esos sufrimientos los que moldearon ¿qué cosa? El carácter. Y lo que nos hicieron ser las personas adultas responsables que somos, ¿verdad? Entonces tratar de evitarle todos los sufrimientos a los hijos a veces es perjudicial. Algunas cosas sí, otras no. Otras hay que dejar que enfrenten. Aunque parece cruel, Pablo está pensando más allá del bienestar físico y momentáneo de sus hijos, los corintios, ¿verdad? Pablo sabe que el camino de la humildad y la humillación, que es difícil, es lo mejor para el alma de sus hijos. No lo traje, me olvidé completamente. Yo le he dado a alguna de ustedes, mamás, a leer un libro que se llama Suficientemente Madres, escrito por madres. Cada parte del libro es una madre distinta que está contando su experiencia, pero desde el Evangelio. Y en uno de esos escritos, una mamá dice que su oración, que Dios le dé gracia para no evitarle a sus hijos los sufrimientos, sino prepararse para saber cómo ayudar a sus hijos cuando estén en el sufrimiento, para llevarlos al Evangelio. Porque esta mamá dice, yo sé, estoy parafraseando, no, me lamento no haberlo copiado, pero esta mamá dice, yo sé que mis hijos van a tener que sufrir dolores, van a ser devastados, van a tener que atravesar incluso enfermedades para poder ser llevados a Cristo, para que puedan entender que necesitan un Salvador. Y eso yo no se los puedo evitar y no se los quiero evitar si a través de eso son llevados a Cristo para salvación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y algunos padres harían bien en dejar que hijos grandes sufran las consecuencias de sus errores, porque quizá eso les hace falta para ser llevados a Cristo. Verse a sí mismos inmersos en las consecuencias de sus decisiones, de sus malas decisiones, para que ellos puedan clamar. Como aquel hijo a que el padre le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué hizo el padre? ¡Pum! Se lo dio. ¿Y qué hizo con esa herencia? La malgastó. ¿Y el padre qué hizo con ese hijo? ¿Lo fue a buscar? Pero sí estaba esperando ese padre, con el corazón en la boca seguramente, esperando que ese hijo volviera arrepentido. Ese padre lo dejó que ese hijo sufriera las consecuencias de sus desobediencias. Parece cruel, pero el padre sabía que ya era un hijo grande, porque era grande, y era un hijo que debía sufrir las consecuencias de sus pecados. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. Y cuando volvió, el padre mostró cuánto lo amaba realmente, porque lo perdonó. Y no solo lo perdonó de gracia, le dio más de lo que podía darle, que era no solo perdón, sino llenarlo de honra. Pero no porque la merecía, sino porque Él le muestra cuánta gracia tenía para con él. Bueno, Pablo está haciendo esto aquí, queridos hermanos, es dejar que sus hijos, anhelar que sus hijos atraviesen ese camino de la cruz porque es lo mejor para el alma de ellos, ¿verdad? Eso hace Pablo aquí. Pablo piensa no en el bienestar material y físico, sino en el bienestar espiritual de sus hijos. Por eso no duda en rogarles que escojan el mismo estilo de vida que él escogió, el de la autonegación por amor. Por ejemplo, Pablo dijo esto en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso. Eso sería un buen principio de vida para que nosotros adoptemos, para decir, ¿cuánto me cuesta hacer la voluntad de Dios? Mire, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, no me importa nada más, no estoy ocupado en ninguna otra cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Interesante eso, con tal que acabe la carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si esto me cuesta mi vida y si para esto debo negarme en todo lo demás, lo hago, con tal de poder terminar mi carrera con gozo. Ese es el camino que Pablo escogió y el que proponía que sus hijos lo imiten. Imítenme en esto, en negarse a ustedes mismos. Sí, además del móvil y del desafío de esta amonestación, también vemos en la amonestación un ejemplo de un hijo
que justamente imitó a su padre. Porque dice allí en versículo 17, por esto mismo he enviado a Timoteo. Y noten la acotación que hace Pablo. ¿Hacía falta hacer esa acotación? No, pero la hace a propósito. Dice que Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, les mandó a Timoteo antes que esta carta llegase, les mandó a Timoteo. ¿Sí? No sabemos en qué momento llegó, pero estaba antes de esta carta. Todos conocemos, los que hemos leído la Biblia, a Timoteo, que fue un joven de 16 años que Pablo, con el que se cruzó haciendo sus viajes misioneros, y el apóstol Pablo se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Por eso lo llama mi hijo amado, no porque era su hijo de sangre, sino porque era su hijo que se había convertido con él. Y era tan fiel, Timoteo, era tan fiel que Pablo lo llevó con él como su discípulo, y dice que la respuesta de Timoteo fue asombrosa para con Pablo. Fue tal la respuesta al ministerio de Pablo que lo elogia en varias cartas Pablo a Timoteo, ¿sí? En la respuesta que tuvo hacia su liderazgo para con él. Y por eso es que Pablo lo pone aquí, para que los corintios puedan ver qué es lo que está queriendo decirles. Miren, yo les digo que ustedes son mis hijos, imítenme. Les doy un ejemplo, acá está, les mando a Timoteo para que vean a qué me estoy refiriendo con esto de ser hijos amados, ¿sí? Tengo un ejemplo justamente de alguien que aprendió de la humildad de Pablo. En Filipenses 2:19 al 22 dice así: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escuchen esto lo que dice de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo carácter, la misma intención, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Todo para hacer dos sermones ahí en ese versículo de Filipenses acerca de Timoteo. Qué tremendo este joven, qué tremendo este joven. Porque se había humillado poniéndose bajo los pies y la tutela de Pablo y obedeciendo a él, sujetándose a él como un hijo se sujeta a su padre. Usted dirá, pastor, mi hijo no es... Bueno, estamos hablando del ideal, ¿no? Donde los hijos se sujetan a su padre obedeciendo, ¿verdad? O por lo menos en la primera etapa de la vida. Interesante eso acerca de Timoteo. Y tenía tal actitud de humildad Timoteo, tal actitud que Pablo dijo, no tengo a nadie que tenga esa actitud de autonegación como la que tiene Timoteo. ¿Cuál es la actitud de autonegación? Se interese por vosotros, la iglesia de Filipo, desinteresadamente. De tal manera que no está pensando sacar algún provecho de ustedes. Él va con ustedes porque Él los ama a ustedes. Y está dispuesto a perder incluso por ustedes. Porque dice, todos buscan lo suyo propio, no está buscando nada para sí. Este es Timoteo. Aprendió de la humildad de su papá. Y al aprender de la humildad de su papá Pablo, estaba evidenciando ¿a quién? A Cristo. Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Y relaciona a Timoteo con Cristo ahí. Está buscando lo que Cristo busca. ¿Qué es lo que busca Cristo? Servir a los suyos. Servir a los suyos. Qué tremendo. Bueno, no vamos a ahondar mucho sobre ese ejemplo porque Pablo lo pone de pasada aquí. El texto no me invita a hacer algo más extenso acerca de él. Pablo aprecia el carácter humilde de Timoteo, ¿sí? Ha servido como hijo a padre, bajo mi tutela, bajo mis órdenes, dispuesto a obedecer, servir desinteresadamente, ¿verdad? Timoteo además les recordaría a los corintios, por esto lo mandó ahí, le recordaría a los corintios el proceder de Pablo, ¿sí? Que siempre ha sido Pablo en su proceder un reflejo del Evangelio de la cruz, muriendo cada día a sí mismo. Así que cuando Timoteo llegase ahí, juntase a la iglesia, muchachos, tengo un mensaje de Pablo, el papá de ustedes, el que fundó esta iglesia, el padre espiritual de muchos aquí. ¿Cuál es el mensaje? Que les recuerde cómo él se sacrificó por ustedes cuando fundó esta iglesia. Yo pienso que eso les recordaría. ¿Se acuerdan que hace, no tengo idea, 4 o 5 años sería? No tengo idea cuánto había pasado ya. Pero ¿se acuerdan hace 4 o 5 años cuando Pablo vino a fundar esta iglesia? ¿Cómo estaba entre ustedes? Bueno, pienso que eso les recordaría a ellos cómo estaba Pablo cuando se fundó la iglesia. En 2:3, Pablo dijo que cuando se fundó la iglesia él estaba con mucha debilidad, temor y temblor. Así estaba. ¿Se acuerdan que Pablo cuando vino estaba así? Estaba con temor, con mucho temblor entre ustedes. Él vino así. Sin embargo, al estar así, él no dijo, muchachos, espérenme,
dentro de 3 meses, cuando me recupere, haga un poco de psicoterapia y cuando realmente esté mejor, voy a la iglesia a ver si me animan. Ahí vengo, cuando esté mejor, vengo a predicarles el Evangelio. No, se negó a sí mismo. Estoy con temor, estoy con temblor, no importa cómo esté. Ustedes me preocupan, que ustedes escuchen el Evangelio. No me duele el pie y digo, bueno, voy después, porque ahora me duele el pie, cuando me recupere el pie voy a ir a verlo. No, se negó a sí mismo, a su propio dolor. Y se dispuso a entregarse por ello. Yo creo que Timoteo les estaría recordando eso. Y cuando Hechos capítulo 18, Lucas está escribiendo y relata ese momento en que él está en Corintio fundando la iglesia, él relata esto que es una incógnita para saber qué pasaba realmente. Pero dice así en Hechos 18, 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo, estando en Corinto, en visión de noche, no temas. Si le dijo no temas es porque él estaba temiendo. Pablo estaba pasando un momento de temor. Es un hombre natural como nosotros. Estaba teniendo miedo, como cualquier papá tiene miedo muchas veces por su familia. No temas, sino habla y no calles. ¿Qué es lo que estaba temiendo Pablo? Bueno, no sabemos mucho, pero sí tenemos indicio. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué estaba teniendo miedo Pablo? Que le den otra vez. Si tuviésemos el mapa acá, haríamos otra vez el recorrido de ese viaje misionero que terminó en Corinto. En las ciudades anteriores que él había llegado, Tesalónica, Berea, Filipos, lo venían persiguiendo. Se había levantado una turba de hombres ociosos, eso que siempre hay en la sociedad. ¿Vos sos evangélico? Ah, te perseguimos a vos. Bueno, lo venían persiguiendo y dando de a palazos a él. Interesante eso. Porque es interesante que él llegó a Corintio perseguido, con un grupo de hombres ociosos contratados por los religiosos de su tiempo. Es tremendo eso. Pero Pablo había sido golpeado varias veces. En una de las golpizas que recibió Pablo por predicar el Evangelio, dice que lo sacaron fuera de la ciudad porque pensaron que había muerto. Saben que aquellos que apedreaban en las ciudades, después venían los médicos de su tiempo, lo examinaban y para ver si todavía se había sobrevivido a la golpiza, a la apedreada o no. Y dice que a Pablo lo sacaron. Eso significa que habían tomado como que Pablo se murió de tal golpiza que había recibido en esa ciudad. Algunos dicen que fue en ese momento donde pasó lo que dice en capítulo 12, que subió al tercer cielo, que posiblemente que realmente había muerto y el Señor obró para que resucitase. No sabemos cómo fue, no hay detalles de eso, pero sí sabemos que recibió una golpiza tremenda el apóstol Pablo. Y algunos intuyen a raíz de lo que dice aquí, el ánimo que el Señor le dio, es que realmente Pablo dice, no quiero que me golpeen más. Que su cuerpo estaba tan sentido y tan adolorido y no se había recuperado todavía, que Pablo dice, estuvo en Atenas y no escucharon, vengo acá y conozco toda esta gente que Corintio es un lugar de mucha corrupción, acá me van a dar una golpiza. Estaba tan sentido que Pablo tenía miedo que lo golpeen, incluso temía hablar. Estaba en duda, predico o no predico, espero o no espero, mi cuerpo no aguanta más golpizas. Y el Señor le dice, nadie pondrá la mano sobre ti. Yo tengo mucho pueblo en este lugar, por eso vino a ese lugar. Así que cuando Pablo llegó a Corinto, no era el filósofo elocuente, erguido, de figura atractiva que estaban amando los corintios, sino era un hombre maltrecho, de figura un poco decepcionante, hasta un poco que producía rechazo la imagen de Pablo físicamente. A los Gálatas le dice eso, tenía una enfermedad que los ojos se le llenaban como de escamas y la figura no era atractiva para nada. Pero Pablo, muy a pesar de toda esa condición, lo sirvió, hermanos. Y yo creo que Timoteo le estaba recordando todo eso a los corintios. Miren lo que hizo su papá por ustedes. Es lo que pasa con algunos hijos desagradecidos a veces, ¿no? Tiene que venir o papá o mamá y decirle, mirá lo que está haciendo tu papá por vos. ¿Cómo le habló de esa manera? No tenés idea cómo está cansado. No tenés idea todo lo que está sufriendo y no tenés idea. Y hacerle entrar en razón para no maltratar a su padre, ¿no? O un padre retando a su hijo por cómo maltrata a su mamá. No tenés idea lo que mamá ha hecho por vos. Bueno, así está haciendo Pablo con los corintios, mandándole a Timoteo. Recuerden cómo su papá sufrió y se autonegó por ustedes. Imítenlo en eso, ¿sí? Así que un padre desinteresado, ausente, egoísta y sin amor, inspira poco respeto y no es digno de imitarlo, ¿verdad? Pero un ejemplo como el de Pablo, de autonegación por sus hijos, debería despertar
el mayor de los respetos y desafiar a imitarlos. Y por eso Pablo dice, imítenme, imítenme. Y ustedes, hijos que están aquí, a ustedes es un llamado, aunque la carta tiene otro tono, pero para ustedes aprovechamos a darles un tono de llamado de atención a ustedes, hijos. Miren a sus padres, a los que son como Pablo, que se niegan a sí mismos, por ustedes, por la familia, mostrando amor y autonegación. Aprécienlos, respétenlos por su humildad, la humildad de estar dispuestos a sufrir por ustedes, sí, la humildad de poder dar todo su esfuerzo por ustedes. No caigan en la soberbia y la arrogancia, ¿sí? En el envanecimiento que cayeron los corintios, de empezar a ponerse por sobre su papá y maltratarlo y menospreciarlos. Es más, en la Biblia ningún hijo que menospreció a sus padres fue prosperado, y eso hay que tener mucho cuidado. Ningún hijo que menospreció a sus padres fue prosperado, y deberían tener ustedes mucho cuidado, hijos, con cómo tratan a sus padres, ¿verdad? Ese es el acento de Pablo aquí. Ahora, la otra parte de la amonestación, habló recién en manera general, y termina Pablo los últimos versículos hablando de manera particular. Y es una amonestación particular. ¿A quiénes? A los envanecidos. Versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ese más con el que comienza es como un pero, señala un contraste para dirigirse a un grupo específico. Y ahora que hasta ahora había generalizado el mensaje, pero ahora es algo específico dirigido a algunos. No puso el nombre, pero quienes leían la carta sí sabían quiénes eran esos algunos. Vio como a veces cuando uno está diciendo, ¡hay algunos! Bueno, es ese tono acá. Hay un grupo específico de la iglesia al que se está refiriendo él. Algunos. Sí, no puso el nombre aquí. Estos algunos están envanecidos. Esa palabra envanecido ya la hemos mencionado y estudiado. Es estar inflado, la palabra fuelle, ¿sí? Inflados de arrogancia, creídos que no necesitaban el ejemplo de nadie. Ellos creen saberlo todo. Y como todo hijo envanecido, menosprecian a su padre, sembrando dudas sobre su persona. Estos algunos, están sembrando dudas sobre la honestidad de Pablo, tratando de mentiroso, desamorado y poco dedicado. Pablo dice, yo iré. Algunos dicen que yo no voy a ir, pero yo voy a ir si el Señor quiere. Estaban dudando, no sé cuánto hace que Pablo no llegaba, por lo menos 3 años habían pasado. Y Pablo dice que va a venir. No, mentira, ella no se preocupa más por nosotros. Él está ocupado en otras iglesias. Muchachos, a nosotros no nos quiere Pablo. Bueno, cosas así dirían. Pablo dice que se va a negar por nosotros. No, miren, ni aparece. Bueno, todas cuestiones para sembrar dudas sobre el amor, la honestidad, la autonegación de Pablo entre los corintios y crear una actitud de toda la iglesia en contra de Pablo. Esto no se solucionó. Si bien Pablo lo trata, no se solucionó porque va a seguir en la segunda carta. Esta mala actitud de la iglesia para con su papá. Tremendo esto. Sí. Estos algunos, Pablo los desafía de manera irónica. Verso 19 que dice, mas algunos están envanecidos como yo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Dice verso 19, pero iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Tremendo lo que dice Pablo allí, es una reprensión que hace para con ellos, ¿no? Amenaza justamente a esos arrogantes, a esos algunos, que cuando Él vuelva, ¿sí? ¿Van ellos a tener simplemente logos? Porque esa es la palabra en griego, logos. Vuelve al inicio de toda esta sección. ¿Se acuerdan que hizo Pablo un acento sobre el logos humano, la filosofía griega y el logos de Dios, la palabra de poder? Bueno, Pablo vuelve a eso. Simplemente tendrán palabras, en eso consiste su religión, o van a lograr demostrar también el dunamis, poder, dinamita, poder de Dios en sabiduría, en su sabiduría mundana. Bueno, Pablo confronta a ellos acerca de lo que ellos creían. Ellos pensaban que por el conocimiento filosófico que tenían, con eso ya estaba. Eran superiores a Pablo. Bueno, Pablo los desafía a ellos a mostrar el poder de ese mensaje que ellos creían, ¿verdad? ¿Dónde está el poder de eso? Quiero confrontarlos a ellos con eso. Ellos aseguraban que tenían el Espíritu. Van a demostrar lo que para Pablo era el asunto crucial, a saber, la presencia poderosa y dinámica del Espíritu en medio de ellos para salvar y santificar. Quiero ver lo que ustedes dicen, si salva o santifica a las personas, porque el mensaje que yo predico de la cruz salva y santifica, cambia completamente a las personas. Quiero ver eso de ustedes que dicen que menosprecian mi mensaje y la predicación.
Hay un desafío de este papá enorme aquí. Cambió del tono cariñoso y amable y gentil a un tono duro. Y eso a veces los padres deben hacerlo con los hijos. Deben hacerlo. Ellos aseguran que tienen el Espíritu, ¿verdad? El escritor que suelo consultar para este estudio es un muy buen escritor, se llama Gordon Fee, y él escribe esto acerca de esto que Pablo les menciona a ellos. Él dice así: el Evangelio de Cristo crucificado, con toda su aparente debilidad, es aún así poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que Pablo no está desafiando a los arrogantes con los argumentos de ellos, sino con los propios de él. Lo que les falta a la postura actual de ellos es el verdadero poder del Espíritu, que hace nacer a las personas de la vida, a la nueva vida en Cristo, y que puede transformar las vidas de las personas. A eso se refiere Pablo con poder. ¿Tienen solo palabras o pueden hablar del poder transformador del Evangelio? Quiero ver eso. Obviamente todos estos no van a tener fundamento para lo que dicen. Simplemente eran palabras vacías. La verdadera acción del Espíritu, queridos hermanos, no está donde ellos están tratando de colocarla, en la sabiduría meramente humana que se gloría en los hombres. Lo que a Pablo le interesa es el reino de Dios. Un evangelio que consiste en una mera profesión de labios no concuerda con el principio transformador de dicho reino. ¿Sí? El envanecimiento lleva a que los hijos cuestionen con menosprecio la autoridad de los padres. Así estaban actuando los corintios. Voy a decirle otra nota especial a los hijos aquí. Cuando tú comiences a criticar a tus padres por lo que sea, incluso por fallas reales en ellos, y empieces a divulgar esas fallas de ellos, yo te voy a decir una cosa, querido hijo: tú has caído en el envanecimiento. Tú puedes tratar las faltas de tus padres de manera sana con ellos, pero no haces bien en empezar a divulgarlas. Y la Biblia es muy clara en esto. Cuando haces eso, querido hijo, empezar a quejarte de tus padres de esa manera, has caído en el envanecimiento. Te has inflado en contra de ellos y estás aprovechando sus debilidades para enaltecerte a vos mismo. ¿Se acuerda lo que pasó con los hijos de Noé? Uno de los hijos de Noé lo vio a él en un momento de debilidad, y una debilidad muy baja de Noé. Cuando estaba borracho hizo algunas cosas aberrantes. Y uno de los hijos lo vio. ¿Y qué hizo? Fue a contarle a los demás. La idea de ese texto es que fue a contarle a los demás de una manera burlona de su papá. Mirá el viejo, ¿cómo lo encontré? Tremendo. Y este viene a hablarlo de Dios acá. Bueno, esa es la idea de lo que hizo. Cuando Noé volvió de su borrachera, ¿qué hizo? Trajo condena sobre ese hijo. Los demás, cuando fueron a ver a su papá, dice que se pusieron una túnica, estaba desnudo, borracho en su tienda, pusieron una túnica, no vieron la desnudez de su padre, lo cubrieron, hicieron lo que todo hijo debe hacer con las fallas de sus padres, no encubrirlas, sino tratarlas de manera amorosa en el seno de la familia. Y si hace falta en algún caso de algo muy serio, hago esa acotación, donde hablamos de violación, de violencia física, bueno, se puede recurrir a las personas apropiadas en ese caso, ¿no? Los líderes de una iglesia que le pueden ayudar a ir a las autoridades policiales para hacer las denuncias correspondientes, ¿verdad? Eso se debe hacer. Pero fuera de esos casos extremos, hermanos, los hijos deben tratar con sumo cuidado y respeto las falencias de sus padres. No las deben estar divulgando a los cuatro vientos. Deben tratarlas en los lugares apropiados y en los lugares donde se pueda ayudar a los padres a solucionar y remendar eso. Ahora, los padres tampoco deben aprovecharse de esa actitud de sumisión de los hijos. Los padres humildes van a pedirle perdón a sus hijos por sus fallas. ¿Ha hecho eso, papá, usted? ¿Se ha juntado con sus hijos y le ha pedido perdón por sus equivocaciones y errores? Porque eso es un papá humilde, que es capaz de ir a decir a su hijo: me equivoqué, hijo. Esto no me imites en esto me equivoqué, porque ahí se ve la humildad también. Bueno, Pablo termina todo esto, queridos hermanos, haciendo una advertencia, y una dura advertencia. Versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Ha escuchado algún papá hacer esto? ¿Qué querés? ¿Changleta o...? Bueno, suena así, suena muy paternal. Es así. Pablo les da una advertencia, ¿sí?
Y aunque parece muy dura esa advertencia, la idea de vara no es que Pablo iba a llegar con un garrote a la iglesia. Es figura, todavía continúa con la figura de papá. Está hablando de disciplina, no los iba a disciplinar a los miembros de la iglesia con un garrote, obviamente. Pero está hablando de voy a ejercer disciplina cuando llegue a la iglesia si ustedes no cambian de actitud. O sea, lo que les espera a ustedes después de esto es disciplina en medio de ustedes. Si ustedes persisten en esta actitud, ¿sí? Y la advertencia que da en esta carta tiene como fin darles a los envanecidos una nueva oportunidad al arrepentimiento. Miren, les espera esto, cambien de actitud. ¿Por qué van a esperar llegar hasta el final con esta actitud? ¿Por qué insisten en todo esto? Porque les va a traer perjuicio. Ustedes van a ser disciplinados si no cambian de actitud. La advertencia tiene como fin esto. Queridos hermanos, la vara es figura de la disciplina eclesiástica. Ese es el tema que sigue en capítulo 5. Y ahí vamos a entrar a hablar de algo que para muchos es una cosa novedosa, porque las iglesias que ejercen disciplina sobre sus miembros son pocas. La mayoría ni siquiera sabe qué es una disciplina eclesiástica, pero una iglesia sana ejerce disciplina sobre sus miembros cuando es necesario, obviamente. Eso trata capítulo 5. Y algunos dicen, no, esta iglesia disciplina, esta iglesia no tiene amor. Mire, Pablo habla aquí de disciplina. Para mantener justamente la santidad de la iglesia se habla de disciplina, ¿sí? Y hay un proceso para eso, ¿no? Obviamente. Habla de eso, queridos hermanos, una disciplina eclesiástica que debe ser practicada en toda congregación sana. Es lo que justamente queda si no cambian la actitud de la conducta. La disciplina, queridos hermanos, es un recurso establecido por Dios en su iglesia para mantener la pureza de su pueblo. Es bíblico y además Dios lo estableció. Bueno, terminamos con algunas reflexiones aquí. La figura paternal no consiste solo en que dé un ejemplo el padre de humildad y ternura, sino también en la figura de un líder que tiene la valentía de ejercer disciplina correctiva cuando los hijos pasan los límites establecidos. Esa dualidad que forma la figura paternal. Todo lo que hemos visto hasta aquí, queridos hermanos, en estos 4 capítulos de la disciplina por la división en la iglesia en Corintio, debe hacernos pensar en lo serio que es atentar contra la unidad del pueblo de Dios. Tenga cuidado, hermano, si usted es boca suelta, si usted es de las personas que es boca suelta, que enseguida no tiene don de continencia verbal, ¿sí? Que usted enseguida dice todo lo que piensa. Y si usted está enojado, enseguida empieza a hablar en contra del liderazgo, en contra de otros hermanos, en contra de otros, para fomentar en otros la misma idea que usted tiene en contra de alguien. Tenga cuidado de hacer eso, porque eso es causar división dentro de una iglesia. Y causar división dentro de una iglesia es una cosa sumamente seria. Muy seria, hermanos. No voy a abordar el tema ahora, lo veremos en capítulo 5, pero es muy serio. Tenga cuidado, si usted tiene algo con alguien, vaya y háblelo con la persona. Y no lo divulgue a los demás. No lo divulgue a los demás. ¿Tiene algo con el pastor? Vaya y hable con el pastor. No lo divulgue con los demás. No cree divisiones dentro de la iglesia. Y además porque muchas veces cuando uno habla por impulso, no conoce todos los pormenores de aquello por lo cual usted se enojó. Mayormente pasa así. Hablamos apresuradamente y debemos tener mucho cuidado. Todo esto debe enseñarnos a nosotros, hacernos pensar en lo serio que es atentar contra el liderazgo establecido bíblicamente en una iglesia. La frase es completa y debe ser entendida así, queridos hermanos. Es muy serio levantarse contra un liderazgo pastoral, y cuando enseñé eso, en su momento al comenzar la parte del capítulo 4, reitero lo mismo. Hablo desde alguien que se rebeló contra un ministerio pastoral y que como disciplina tuve 15 años de aprendizaje para saber cómo sujetarse a un liderazgo pastoral. No hablo porque no lo pasé, lo hablo desde alguien que sí fue disciplinado por Dios para aprender lo que significa estar bajo un liderazgo, lo que significa sujetarse. Es más, yo creo que Dios me tuvo retenido hasta entrar al pastorado, hasta que yo no aprendiese lo que significa sujetarse a un liderazgo pastoral. Y Dios me puso un pastor, un buen pastor, para que yo aprendiese eso. Pero también debo decir que era un pastor que yo no entendía todas las decisiones que tomaba en la iglesia. No. Es más, algunas cosas hasta el día de hoy no entiendo, cuando yo estuve bajo su ministerio pastoral. Pero si hay una cosa que aprendí durante esos años que estuve bajo su ministerio no es algo para que yo lo cuestione, no es algo para que yo no me sujete, no es algo que realmente deba ser considerado como para que yo murmure de mi pastor. Aprendí a sujetarme, porque entendí lo serio de aquella rebelión mía contra un liderazgo pastoral contra el cual yo después pedí perdón.
pasado año entendí, wow, nunca le pedí perdón. Pero estoy hablando de eso, hermanos, de lo serio que es rebelarse contra un ministerio. Y deberíamos tener cuidado, así como le dije a los hijos, rebelarse contra sus padres, a ustedes miembros de la iglesia, no solamente contra el liderazgo de este pastor, sino contra el que venga después. Pero lo digo por la salud espiritual de ustedes, porque es sano para ustedes que puedan crecer en esa actitud, ¿sí? Y todo esto finalmente debe hacernos pensar en lo serio que es distorsionar el mensaje del Evangelio, porque ahí partió todo. De una idea equivocada del mensaje del Evangelio partió toda esta división dentro de la iglesia. ¿Qué puede provocar en una iglesia? Cambiar y distorsionar el mensaje de la cruz. Ahí partió todo esto. Bueno, Señor nos ayude a tomar nota de todo lo que pasó aquí en Corintio. Terminó una etapa, ¡oh! Uno dice que alivio. ¿Saben lo que es para un pastor enseñar sobre divisiones? Pero viene otra cosa más seria. Tratar los problemas sexuales dentro de la iglesia. Porque ese es el problema que sigue aquí. Tremendo. Le doy una pista, no sé si va a querer escucharlo, pero le doy una pista de lo que viene. El Señor añada bendición a toda esta etapa que hemos hablado y el Señor sigue hablando a través de esto, ¿verdad? Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra. Y aunque ha sido difícil poder transitar y meternos en los problemas de Corintio, en las divisiones, no hay duda que ha sido nutritivo e instructivo para nuestras vidas, para poder crecer en nuestra relación contigo. Gracias por los llamados de atención cariñosos de tu parte, para que sepamos nosotros, Padre, cómo conducirnos, trayendo gloria y honra a tu nombre. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.